celulolíticas. Entonces, hay mayor producción de justamente de ácido acético, ¿sí? Entonces, en ese rango de pH, los animales están consumiendo forraje o pasto. Entonces, podríamos considerar que si el rumen está en ese pH, el animal está consumiendo, digamos, en pastoreo, es decir, está consumiendo pasto a campo, ¿no? Cuando el rango es de pH más bajo, es probable de que no esté, digamos, teniendo una buena eliminación de gases, esté acumulando mayor contenido de hidrógeno en el rumen, por eso hay una disminución de pH. Entonces, eso nos está demostrando de que el animal está consumiendo menos contenido de fibra, menos pasto y más contenido de cereales que tienen mayor cantidad de almidón, ¿sí? Y el almidón, ustedes recuerden que produce ácido propiónico, las bacterias producen como producto final ácido propiónico. Entonces, eso disminuye un poco el pH, ¿no? No sé si está contestada la pregunta para el alumno que preguntó eso. Sí, seguramente que sí, ingeniero. Bien. Continúe nomás y seguimos seguramente. Flor, ¿cómo es? Eh, si tenés alguna pregunta así en el chat, cuando estoy hablando incluso podés interrumpir y avisarme, ¿sí? Muy bien, ingeniero. Acá un alumno pregunta si puede repetir lo del meteorismo. ¿Qué tipo de forraje lo produce? Sí, eso, digamos, el meteorismo generalmente produce las leguminosas, ¿sí? Generalmente, no quiere decir de que sean solamente las leguminosas, porque hay casos en que hay meteorismo, pero está relacionado con la imposibilidad de eliminar gases por falta de motilidad ruminal y que está relacionado cuando hay un aumento de alimentos concentrados energéticos, como es el caso de granos o cereales que está consumiendo el animal, ¿sí? Pero eso, yo lo que quería, di un ejemplo porque en el campo generalmente lo que se suele observar a nivel de campo es cuando cuando los animales consumen leguminosas o son leguminosas puras, digamos, como el caso de la alfalfa o trébol blanco que están pastoreando los animales, ¿no? Y eso se acentúa un poco más cuando los animales comen y hay mucha humedad, hay rocío, entonces generalmente en el campo suelen decir de que los animales entran a la alfalfa cuando se levanta el rocío, es decir, entran más bien tarde, después de las 10 de la mañana, aproximadamente. Pero eso es lo que, digamos, se suele observar a nivel de campo. Pero en nutrición lo vamos a discutir un poquito más, vamos a charlar un poquito más cómo es el mecanismo. Yo lo que quería era recordarle para que le quede, digamos, el dato, ¿sí? Profe, ¿Estamos? una pregunta puede ser. Sí, sí, sí. Había una preguntita que decía cuándo un animal, o sea, qué tipo de alimento es el que le lleva más saliva al animal. Sí. Eh, yo tengo entendido la parte de cereales y eso, ¿está bien respondido o no es correcto? Repetime la pregunta, ¿cómo era? Eh, qué tipo de alimento hace que el animal produzca más saliva? Bien. Si te acordás, en la clase anterior, hay una imagen en el Power de que compara dos alimentos, dice forrajes y concentrados, ¿sí? Cuando dice concentrado, está hablando de alimentos como granos de cereales, particularmente, o que tienen mucho contenido de almidón o mucho contenido de azúcar, ¿sí? Esos son los concentrados.
Y los forrajes, siempre se le dice forraje a todos los alimentos que tienen mucha fibra, como el caso de los pastos, el heno, el silo, ¿sí? Entonces, si vos mirás esa imagen, ahí te das cuenta de que el que más saliva produce, comparando entre forraje y concentrado, es el que tiene más fibra, el que tiene forraje. ¿Y eso por qué produce más saliva? Porque el animal tiene que masticar más tiempo el pasto para poder romperlo y disminuir de tamaño, ¿sí? Entonces, el animal regurgita mucho más veces el alimento que es de pasto que el alimento que es de concentrado o de granos, ¿no? Entonces, el hecho de regurgitar, el remasticar, estimula la producción de saliva. Entonces, los forrajes producen mayor contenido de saliva, ¿sí? En esa imagen está ahí, digamos, comparación de los dos alimentos, cuando si produce más saliva, si produce qué tiempo de masticación le da, y cómo es, digamos, el pH del rumen cuando está comiendo forraje o cuando está comiendo concentrado, ¿sí? Bien, profe, muchísimas gracias. No hay por qué. Bien. ¿Voy a continuar con la parte de digestión o hay alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, sigo con la parte de digestión. Lo que habíamos visto entonces era el movimiento, cómo eran los movimientos a nivel de rumen. Y ahora vamos a ver qué es la digestión, es decir, qué es lo que se digiere, cómo es el funcionamiento. Primero tenemos que saber conceptualmente qué es, digamos, ¿no? La digestión dice que es una suma de procesos en donde las macromoléculas de los alimentos son degradados hasta compuestos simples que son absorbidos en el conducto gastrointestinal, ¿sí? O en el tracto gastrointestinal. Y en los rumiantes, por la fermentación, dice, de los microorganismos, hay una descomposición hidrolítica de las enzimas, ¿sí? Es decir, hidrolítica quiere decir que rompe las estructuras, las enzimas digamos, de los nutrientes que tiene el alimento, y esas, digamos, enzimas pueden estar secretadas por el intestino delgado, ¿sí? O el abomasio. ¿Qué es lo que vemos acá nosotros? De que en los rumiantes, digamos, los microorganismos producen una digestión, ¿sí? Y esa digestión está relacionada con ¿qué? Con las enzimas que liberan los microorganismos. Ustedes se acordarán en la clase pasada que yo les mostraba como una imagen, un esquema de un microorganismo que liberaba enzimas y que digería, ¿qué cosa? La celulosa o bien los almidones, y que iban disminuyendo en sus cadenas hasta que llegaban a la glucosa, y la glucosa después se transformaba en piruvato, pero ya dentro del microorganismo. Entonces, lo que las enzimas producen es ¿qué cosa? Una disminución de las macromoléculas a micromoléculas. Las enzimas a nivel de rumen están relacionadas con enzimas que liberan los microorganismos. Las enzimas a nivel de intestino delgado, ahí sí el animal secreta enzimas, y esas enzimas son las responsables de disminuir las estructuras de las macromoléculas, ¿no? En el caso de la digestión, dice que hay procesos de mezcla, ¿sí? Y ese proceso de mezcla se produce cuando va pasando por distintos órganos del tracto gastrointestinal, ¿sí? Y hay una descomposición química, es decir, hay una hidrólisis de las macromoléculas, ¿sí? En moléculas más pequeñas. Estas moléculas más pequeñas van disminuyendo de tamaño hasta que llegan a ciertos compuestos o moléculas simples que son capaces de ser absorbidas por los órganos del animal, particularmente a nivel ya sea de intestino
o a nivel de rumen cuando hablamos de ácidos grasos volátiles. Ahí vemos que en los preestómagos hay digestión de ¿qué cosa? Hay digestión de proteínas, carbohidratos estructurales y carbohidratos no estructurales. Todo eso se digiere ¿en dónde? En el preestómago, en el rumen, ¿sí? En el caso de los lípidos, que está como signo de pregunta, los lípidos ustedes saben que son las grasas, que es una combinación del glicerol con los ácidos grasos, ¿sí? Es una esterificación y esa esterificación es lo que nosotros llamamos lípidos o grasas. Esos lípidos en el rumen, lo que sucede es ¿qué cosa? Se rompe el éster y quedan liberados los ácidos grasos, pero de cadena larga, porque tienen una cadena de 16, 18 carbono, y por otro lado quedan libre el glicerol o la glicerina, ¿sí? Eso sucede a nivel de preestómago, ¿sí? ¿Qué es lo que se produce en el preestómago cuando hay digestión? Se produce proteína microbiana, es decir, el microorganismo utiliza la energía que le dan esos carbohidratos y se desarrolla una población microbiana. Esa población microbiana aumenta y eso nosotros lo reconocemos como que al aumentar el organismo del microorganismo, hay una producción de proteína que es del microorganismo. Ya dejó de ser el alimento y pasó a ser proteína del microorganismo, por eso le llamamos proteína microbiana. A la vez se produce ácidos grasos volátiles, ¿sí? Que ya habíamos visto, el acetato, el propionato y el butirato, ¿sí? Y también se producen gases de dióxido de carbono y de metano, y otros gases, pero en muy pequeñas proporciones, ¿no? Entonces, los gases más importantes de dióxido y de metano. ¿Qué se puede absorber a nivel de preestómago? Estamos hablando del rumen. Ácidos grasos volátiles se absorben en su totalidad. También se puede absorber minerales y se puede absorber también agua, es decir, las paredes del rumen lo absorben, ¿sí? Pero también hay algunas secreciones, ¿sí? Pero ya a nivel de abomaso hay secreciones, ¿sí? Y ahí en el abomaso hay secreciones de ácido clorhídrico, de pepsina y de mucina, ¿sí? En el abomaso, esas secreciones de ácido clorhídrico, pepsina y mucina son importantes para producir digestión de ¿quién? De proteínas que vienen de microorganismos, proteínas, ¿sí? Y carbohidratos no estructurales, ¿sí? Estas secreciones, particularmente el ácido clorhídrico, que es secretado, produce una disminución del pH, porque nosotros en el rumen teníamos pH aproximado de 6,2 a 7 o 5,5 a 6,7, ¿no? 6,5. Ese ácido clorhídrico que secreta disminuye el pH y cuando disminuye el pH activa una enzima que se llama pepsina, ¿sí? Esa pepsina es la responsable para digerir las proteínas, ¿sí? Pero también hay secreciones de mucina. La mucina es, digamos, es como una secreción que ayuda a proteger las paredes del abomaso porque esta disminución de pH puede atacar justamente a el tejido, digamos, de este órgano. Entonces, por eso la mucina tiene esa función de protección, ¿no? En ese caso, fíjense, en el caso del abomaso, no produce nada, no hay productos, es decir, no hay ningún producto que salga de esa digestión. Solamente hay un ataque sobre las proteínas y empieza a descomponer o a hidrolizar, a romper estructuras de proteínas en ese sitio, digamos, ¿no? Ni tampoco no hay absorción. En este caso del abomaso hay secreción y hay digestión, ¿sí? Cuando pasamos al intestino delgado, ahí vemos que en el intestino delgado también hay secreciones,
¿sí? Vemos que hay jugo alcalino con mucus, fosfatasas, alcalinas, enzimas intestinales y secreciones de hormonas. Y se producen digestión también de proteínas. Y acá ya de proteínas que venían, digamos, como microorganismos, que fueron digeridos, que habían iniciado una digestión a nivel del abomaso, y pasan al intestino, y ahí sigue la digestión, ¿sí? Y de algunas proteínas que vinieron del alimento y que no han sido digeridas por los microorganismos ni tampoco en el abomaso. Entonces, estas proteínas pueden ser digeridas a nivel del intestino, ¿sí? Ahí hay digestión también de carbohidratos no estructurales. Los no estructurales son el almidón, ¿sí? Eso habíamos visto, o azúcares. Habíamos visto de que eso en la clase anterior, digamos, ¿no? Y también acá hay digestión de los lípidos. Acá sí hay digestión de esas estructuras de cadenas largas de ácidos grasos, ¿sí? De 16 a 18 carbono, y también digestión del glicerol, ¿sí? Pero también lo que no fue hidrolizado en el rumen, ahí en el intestino pasa a haber una digestión, digamos, donde ahí sí hay un ataque de enzimas sobre los lípidos, ¿no? Y particularmente de enzimas lipasas. ¿Qué productos hay a nivel del intestino? Bueno, ahí hay oligopéptidos, aminoácidos, glúcidos, ácidos grasos y también glicerol, que son producidos por la digestión con esas enzimas, ¿no? ¿Y qué se absorben en el intestino? Aminoácidos, se absorben glúcidos, ácidos grasos, glicerol, minerales y agua, ¿no? Todo eso a nivel de intestino delgado, ¿no? En el intestino grueso ya hay secreción, pero en el ciego no hay secreción en otras fracciones del intestino grueso. Hay secreciones de mucus, ¿sí? Para proteger y para ayudar, digamos, al movimiento digamos, la ingesta o el contenido del intestino. Y hay digestión también de proteínas, de carbohidratos, algunos carbohidratos estructurales, ¿sí? Sobre todo en la parte del ciego, y carbohidratos no estructurales como el almidón o azúcar, ¿no? ¿Qué se produce? Se produce proteína microbiana por de la acción, digamos, de esta digestión de carbohidratos estructurales, ácidos grasos volátiles y gases. Esta producción es bastante poco significativa en el intestino grueso, ¿no? Así que en rumiantes prácticamente no se los considera, ¿sí? Y ahí probablemente haya absorción de ácidos grasos volátiles, pero la mayor absorción en el intestino grueso es minerales y agua. Con respecto a las glándulas anexas, ustedes habrán visto que como es en anatomía, en la parte anatómica del tracto digestivo, habrán visto de que habían glándulas salivales, ¿sí? El hígado es otra glándula anexa y el páncreas es otra glándula anexa, ¿no? La de las salivales te secretaban, digamos, o producían esas glándulas agua, carbonato y fosfato, como también urea, ¿sí? Y el hígado, ¿sí? Secreta sales biliares. ¿En dónde hay esta secreción, digamos? Hay, digamos, una conexión digamos, en la bilis, o es decir, en la vesícula biliar, que tiene una conexión en el duodeno, es decir, en la primera fracción del intestino delgado. Y ahí secreta sales biliares, ¿no? Después está el páncreas, que es el páncreas también tiene algo que es endocrino, ¿sí? Como la insulina, el glucagón, que son algunos, digamos, algunas hormonas, y también algo que es exócrino, que son enzimas que produce el páncreas, que son enzimas digestivas y bicarbonato, ¿no? Estas secreciones son también liberadas a nivel del duodeno, es decir, en la primera fracción del intestino delgado, ¿no?
El intestino delgado en el duodeno, ¿sí? Se secreta. El duodeno produce secreciones, digamos, de secretina y colecistoquinina. Son dos hormonas reguladas en la secreción del jugo pancreático, o sea que regulan las secreciones que va liberando el páncreas, ¿no? Y el páncreas secreta ¿qué cosa? Un compuesto que es rico en bicarbonato y enzimas digestivas, ¿sí? Secreta enteropeptidasas, ¿sí? Quimiotripsina o tripsinógenos, ¿sí? Y procarboxipeptidasas A y B, ¿sí? Que van a producir estas enzimas, ¿sí? Tripsina, quimiotripsina y carboxipeptidasa A y B, ¿no? Estas enzimas, acá vemos nosotros en esta tabla, vemos cuáles son los componentes del jugo pancreático, lo que se secreta, digamos, a nivel de duodeno, y zimógeno vendrían a ser los precursores de las enzimas que van a actuar en el intestino, ¿no? Y hay otros compuestos que también están, digamos, liberados cuando se liberan estos zimógenos. Los zimógenos son los precursores de la enzima. Esto es lo que va liberando el páncreas o el jugo pancreático, forman estas enzimas en la luz del duodeno, y estas enzimas después van a actuar sobre los distintos compuestos. Entonces ahí nosotros tenemos que la enzima activa va a ser alfa-amilasa, ¿sí? Del quimiotripsinógeno lipasa, de la proelastasa lipasas, RNAasas, DNAasa y colipasas, que son todas las enzimas que van a actuar cuando son secretadas a nivel del intestino delgado. Con respecto a las enzimas que son digestivas, o sea, de todo, digamos, el tracto digestivo, ahí vemos de que la enzima pepsina, en la proenzima, o digamos, el zimógeno es pepsinógeno, donde se sintetiza, donde, digamos, se produce, hay una síntesis de esta enzima en la mucosa gástrica, es decir, en el omaso, que nosotros habíamos visto de que en el labomaso, perdón, donde nosotros habíamos visto que había una disminución del pH. ¿Quién activa este pepsinógeno? El ácido clorhídrico. Cuando hay ácido clorhídrico secretado, entonces activan esta proenzima, se forma la pepsina y se produce, digamos, la digestión de la endopeptidasa, tirpeptidasa y leopeptidasa. Entonces ahí vemos de que hay diferentes enzimas, ¿sí? Digestivas. Esta, por ejemplo, la tripsina y la quimiotripsina se sintetizan en el páncreas, ¿sí? Y los que activan son estos, los activadores de justamente esas enzimas, ¿no? Después tenemos eleastasas, carboxipeptidasa B, aminopeptidasas, todas, digamos, tienen estos activadores, ¿sí? Y son sintetizadas o, digamos, secretadas por el páncreas, ¿sí? Y salvo esta aminopeptidasa, es secretada por la mucosa del intestino. En las glándulas, en el intestino hay glándulas que producen jugo alcalino, como moco, una fosfatasa alcalina y la enzima enteropeptidasas, ¿sí? Que son mucosidades, que son, digamos, proteínas parcialmente hidrolizadas en la luz del intestino, penetran al interior de la célula enterocito como oligopéptidos, donde son atacados por enzimas peptidasas y aminopeptidasas y se convierten en aminoácidos. Acá vemos nosotros que estas enzimas, con estas secreciones de las glándulas intestinales, terminan en aminoácidos libres, que estos aminoácidos son los compuestos simples que pueden ser absorbidos por las paredes del intestino. Entonces,
Cuando llegan a esa instancia, las proteínas, cuando llegan a aminoácidos, allí es, digamos, en esa forma es como el animal puede, o las paredes del intestino puede absorberlo o incorporarlo ya al organismo animal, digamos, en la forma de aminoácidos libres, ¿no? Entonces, en la digestión, decimos nosotros que en el estómago e intestino delgado, los procesos de digestión son muy similares, tanto para rumiantes como para no rumiantes. Pero estamos hablando de estómago, sería el abomazo, digamos, del rumiante, desde allí para atrás, es decir, desde el abomazo hasta hacia el intestino, todo lo que es intestino, la digestión es lo mismo, en rumiante y no rumiante. En rumiante la diferencia está antes de eso, que es justamente donde hay un proceso de fermentación a nivel de rumen, ¿no? Entonces, lo que tiene mucho que ver también es que la diferencia es qué es lo que comen los rumiantes y los no rumiantes, y si pueden digerirlos o no. Entonces, el tipo de ingesta, es decir, el tipo de alimento que consumen los animales, digamos, pueden ser más o menos aprovechados si son rumiantes o si son no rumiantes. Si son rumiantes, pueden aprovechar mejor cuando están consumiendo, ¿qué cosa? Alimentos fibrosos, como pasto, como heno, como silo, ¿no? En cambio, cuando son alimentos concentrados, como el caso de los granos o los cereales que comen los animales, como el caso del maíz o el arroz o la avena, esos alimentos ahí, digamos, pueden ser tan bien aprovechados como los rumiantes como los no rumiantes, justamente porque tanto uno como otro secreta enzimas amilolíticas que van a ser secretadas por el mismo animal. En cambio, enzimas que digieran las celulosas solamente solamente pueden aprovechar porque los microorganismos de los rumiantes pueden secretar esas enzimas, ¿sí? El animal no secreta enzimas para degradar celulosa. Entonces, ¿qué lugares de digestión y de absorción? Depende del tipo de nutriente, de la especie animal. Por ejemplo, la digestión y la absorción tienen lugar principalmente en intestino, ¿sí? Y los carbohidratos en todo el intestino, ¿sí? Los carbohidratos en todo el intestino pueden ser digeridos y pueden ser absorbidos. Pero la absorción particularmente, digamos, de las proteínas, ¿sí? Se digieren en las proteínas en el intestino, hay absorción, y la absorción particularmente se da en el intestino delgado, ¿sí? Y los lípidos también, la digestión y la absorción se dan en el intestino delgado. Bien, esto como para mostrar un esquema, ¿sí? Cómo es el caso de la digestión y la absorción de las proteínas. Ahí teníamos nosotros de que en el estómago, ¿sí? Hay enzimas que van a digerir, que secretan, digamos, zimógenos. Esos zimógenos son precursores de enzimas, digieren las proteínas y pasan a la luz del intestino, pasan al intestino ya como péptidos. Y esos péptidos van a ser atacados por diferentes enzimas, van hacia las mucosas o el borde cepillo del interior o de la pared del intestino, ¿sí? Ahí después pasan al interior celular y después, como aminoácidos, pasan al circuito de sangre que es transportado después a los distintos tejidos o bien al hígado, ¿no? El caso de la digestión de los lípidos. La digestión de los lípidos, hay enzimas que son secretadas por el páncreas, lipasas, también hay enzimas que son secretadas por las paredes del intestino, lipasa endotelial,
Hay lipoproteínas, lipasas, ¿sí? Lecitina, el colesterol, lipasa sensible a hormonas, proteínas transportadoras, todas esas son enzimas que van a digerir los lípidos, ¿sí? En el intestino delgado, el líquido o, digamos, la secreción biliar, ¿sí? Que es producida por el hígado, se almacena en la vesícula y después es secretada justamente en el duodeno, que tiene una función de armar una emulsión, ¿sí? Además, tiene la función de mantener o volver a neutralizar el pH, es decir, eleva nuevamente el pH y secreta también algo de, excreta algo de colesterol y algunos pigmentos biliares, ¿no? En el caso del páncreas, ¿sí? Libera lipasas pancreáticas que atacan a los triglicéridos, colipasa, que tiene la capacidad de anclar a esos glicéridos en el intestino, fosfolipasas, ¿sí? Y algunos otros productos que también son secretados en el intestino delgado. ¿Qué se absorbe? Se absorbe de las grasas, particularmente se absorbe de las, en presencia de sales biliares. Cuando hay sales biliares se absorben prácticamente el 97% de las grasas, o sea que se aprovecha casi en su totalidad de las grasas que consume el animal. Ahí se disuelve en membrana celular, hay una resíntesis de triglicérido en esa membrana, hay formación de estos compuestos que se los conocen como kilomicrones y después se traslada o se transporta en el animal por vía linfática. Y allí creo que terminamos la teoría, Martín. Estamos, ingeniero. Si le queda, chicos, tienen 5 minutos, queda la reunión, si quieren hacer algunas preguntas. Yo quisiera hacer una consulta. Si podía hacer un repasito el profesor por los conceptos, que era de rumia y esas cosas, de digestión y eso. Ajá. ¿Querés que comparta de vuelta esa parte o querés que lo recordemos? Sí, comparte y ahí vamos, y ahí nos habla un poco de cómo... Bueno, ¿qué pasó? ¿Te fuiste a tomar un mate ahí? Sí, bueno, por ahí Preparé el té. hay algunas cosas, chicos, que va a demandar de que ustedes se pongan a leer, digamos, con lo que el ingeniero le dio hoy en la clase, más lo que tienen del material que se le pasó en Classroom. Ahora seguramente quedan 4 minutos de la reunión, tal vez no dé todo el tiempo para volver a ver un repaso general de toda la clase ahí, pero disculpe por ahí que me meta, no, ingeniero, pero Sí. ellos ahí, concepto de lo que es rumiante, lo vieron en la parte de anatomía, las clases que se dictaron ahí, y la parte ahora de fisiología estaba, creo que bastante claro. ¿Cómo es? De todas maneras, para el que hizo la pregunta, van a tener el Power, ¿no, Martín? Pero el Total. PDF. Claro, sí, el PDF que se le pasó Así que, la clase pasada y así se le va a pasar de vuelta a esta clase. correcto. Yo, para no extendernos, porque quedan 3 minutos y si no, tenemos que armar otra reunión, digamos, para... Tenemos que armar otra reunión. Sí. Salvo que quieran seguir haciendo más preguntas, digamos, estamos con tiempo hasta las 9:30 como para armar otra reunión si necesitan. Pero yo hasta las 9:30 sí estoy disponible. O hagan pregunta ahora, como quieran. Ujú. Sí, si no, armo una reunión y les paso, pero no sé, depende la mayoría de los alumnos cómo están. Queda a criterio de ustedes, chicos. Digan qué quieren que hagamos, porque si es que tienen preguntas, se abre otra reunión. Si no, las preguntas que quede como para responder en estos 2 minutos y medio que quedan. Buen día, profe. Se entendió bastante bien la clase. Igual, si van a subir el Power, lo podemos leer desde ahí, Sí. creo. Sí. La idea es que tengan ustedes después el Power como para guía, digamos, de estudio.
porque ustedes tienen que leer de los materiales que les mandaron para estudiar y interpretar lo que fuimos hablando en la clase teórica, ¿no? Yo creo que ahí una de las cosas el ingeniero lo explicó bien, digamos, en cuanto a lo que es digestión, de lo que es la parte de rumen. Ustedes vieron que ya que el rumiante en sí tiene compartimentos distintos, digamos, a lo que es un monogástrico, se puede hablar de 4 compartimentos como se mencionó en la clase de anatomía, y una de las cosas que le tiene que quedar claro en esa parte es que tiene la capacidad, digamos, de que se produzca o que se lleve a cabo un proceso de fermentación donde los más importantes en ese proceso son los microorganismos, que son los que liberan esas enzimas. Y después el ingeniero le mostró que hay otra parte donde se liberan enzimas también, que es en el abomaso o estómago verdadero y en el intestino delgado, de esas enzimas que vienen tanto del intestino como las que vienen del páncreas. Fíjense que le habló otra cosa que es importante, que le habló fue de que son simógenos. Al ser simógenos, quiere decir que si son enzimas, en ese caso, inactivadas y se activan recién en el intestino con sus activadores, digamos ahí. Tal vez algunas enzimas es importante que lo recuerden los nombres de las enzimas, digamos. ¿Está? Eh, pero es como para que Sí, tengan en cuenta. pero sí es importante que sepan, digamos, que de dónde vienen algunas enzimas, o sea, dónde se sintetizan, porque hay enzimas que sintetizan a nivel de páncreas y otras que se sintetizan a nivel de pared del intestino, digamos, o mucosa, ¿no? Bueno, digan chicos qué quieren hacer, si es que van a seguir con algunas preguntas o terminamos en esta. No transmiten nada tampoco en el WhatsApp, ingeniero.